Hola, ¿qué tal, hermanas y hermanos? Muy buena tarde a todos. Estamos a unas cuantas horas de llegar como ciudadanos mexicanos a poder presenciar el tercer y último debate que en torno a las elecciones, no solo presidenciales, sino de todo tipo que se llevarán a cabo en nuestro país el próximo 1 de julio, se llevará a cabo, pues, como lo sabemos, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la cual principalmente los candidatos de los diversos partidos políticos expresarán sus posturas sobre los temas sobre los cuales versará este tercer y último debate. Muchas de las veces, y es algo que he visto en las redes sociales, el gran problema de las personas, no solo de los candidatos, sino de cada ciudadano, es que a la hora de hablar, muestra en base a qué expresa sus opiniones, sus convicciones, sus ideas, sus proyectos. Y no nada más la forma en cómo lo tenga aquí pensado, sino que incluso la forma en cómo se desenvuelve muestra mucho de la educación o de la no educación, de la formación o de la no formación, de la dignidad que como persona ha desarrollado y ha reconocido a la vez en los demás. Es por eso que en esta ocasión quisiera invitarles a lo siguiente. Cada uno de nosotros puede, en base a ciertos criterios, poder hacer un análisis que sea no solo inteligente, sino a la vez profundo y que en consecuencia produzca una serie de decisiones que en base a lo que oigamos pueda ayudarnos a tomar una decisión libre y responsable, sobre todo en razón de que lo que está en juego no es si gana fulano o sultano, sino estamos en juego todos. Y aquí es donde viene, creo que, una clave para ello. Aunque algunos candidatos han dicho que hasta piensan mandar a traer al Papa Francisco para que venga a promover un proceso de paz, eso no es necesario. Y eso muestra que todos los que han dicho que lo van a mandar a traer para arreglar México son ignorantes de algo. Desde el 2013, el Papa Francisco publicó un documento que es la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Y todo el capítulo 4 está dedicado a la dimensión social del Evangelio. De tal manera que cada bautizado, hablando por los católicos, si en verdad quisiera comprometerse a promover el bien común, como lo tendría que hacer, en razón de que es ciudadano del reino de Dios y en este mundo tiene que ser sal de la tierra y luz para los hermanos, luz de los hombres, luz del mundo, entonces esto tendría que saberlo y tendría que buscar cómo esto que el Papa me invita a reflexionar lo puedo vivir. Entonces, ¿es necesario que el Papa venga, por ejemplo, a participar en una mesa de trabajo en conjunto? Obvio que no, en razón de que su ministerio es distinto, su ministerio es más universal. La iglesia puede, como por ejemplo lo estuvo haciendo ahorita en Nicaragua, sentarse a la mesa de diálogo, mediar, y siempre y cuando estén las personas abiertas a esta posibilidad. El gran problema es que, por ejemplo, como está sucediendo en Nicaragua, ni el gobierno ni los ciudadanos están queriendo ceder en ese verdadero sentido de, a ver, ya nos dimos cuenta en que estamos mal y vamos a cambiar. Pero bueno, ¿con qué criterios podemos hacer un análisis de este debate que vamos a presenciar? En este cuarto capítulo, en la tercera parte, que se llama El bien común y la paz social,
y que abarca de los números 217 hasta el 237, o sea, 20 números, 20 párrafos. El Papa Francisco explica una cosa muy importante y quisiera leerles los números 220 y 221 de una forma completa, porque en verdad es importante que entendamos esto. Dice el Papa: en cada nación, en cada país, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como una masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Pero convertirse en pueblo es todavía más y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía. Desde ahí, yo creo que ya el debate en las anteriores ediciones deja mucho que desear, porque en lugar de promover una cultura del encuentro, provocan una cultura del berrinche, una cultura de la ridiculez, una cultura de la mentira, una cultura de querer decir yo soy mejor que el otro, cuando no tendría que ser así. Todos tienen cola que les pisen. Ahora bien, dice el número 221, para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay 4 principios relacionados con tensiones bipolares, o sea, 2 polos, propias de toda realidad social. Estos 4 principios brotan de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia, los cuales constituyen el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales. A la luz de ellos, quiero proponer ahora esos 4 principios que orientan específicamente el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común. Lo hago con la convicción de que su aplicación puede ser un camino genuino hacia la paz dentro de cada nación y del mundo entero. Entonces, antes de andar mandando a llamar al Papa y demás, los candidatos tendrían que leerse este documento, analizarlo y en base a ello hacer un análisis. Bueno, o sea, si incluso lo llego a decir, si este documento hubiera sido la base, fuera la base del diálogo para este debate, nos hubiéramos dejado de tanta ridiculez. Pero bueno, ¿cuáles son estos 4 principios? 1. El tiempo es superior al espacio. 2. La unidad prevalece sobre el conflicto. 3. La realidad es más importante que la idea. Y 4. El todo es superior a la parte. ¿Qué significa esto? Bueno, pues les invito a que lo comprendamos. Uno de los grandes problemas es quedarnos en lo inmediato y no ver el futuro, y otro es quedarnos en el futuro sin hacer nada en lo inmediato. Comprender que el tiempo es superior al espacio implica entender que más que iniciar acciones aisladas o hacer proyectos irrealizables, necesitamos hacer proyectos plausibles, es decir, que vayan dándose paso a paso. Por eso pensar que por decreto los políticos van a dejar de ser corruptos, que la situación en el país va a cambiar, es una falsedad. O pensar que es imposible de cambiar también es otra falsedad. Lo verdadero es ver de qué manera todos podemos entrar en la construcción de un México en paz. Pero no se va a dar por un cambio de partido o por la llegada al poder de un candidato. Esto es cuestión de todos. Y la clave está en comprender que como nación necesitamos un proyecto no partidista. Y ahorita vamos a entenderlo por qué. La unidad prevalece sobre el conflicto. Los mexicanos tenemos muchas dificultades, muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Pero algo que ha sucedido es principalmente que no nos hemos podido unir en realidad. Qué gran diferencia fue cuando en el año pasado, ante la situación del temblor, del terremoto, nos pusimos la camiseta
y le echamos ganas todos. La única vez, 2, 3 veces podría ser, que el México ha mostrado unidad superior al conflicto ha sido históricamente las siguientes. Primero, la consumación de la independencia. Muchos historiadores dicen que Hidalgo y Morelos fueron los máximos representantes de la independencia de México, pero están equivocados. ¿Por qué? Sí, Hidalgo empezó, Morelos prosiguió, pero quien la culminó fue Agustín de Iturbide, quien, buscando el consenso de todas las partes que formaban la Nueva España, pudo llevar a consumación, a plenitud, la independencia. Sin esto, si no nos hubiera unido, y por eso los tres significados de los colores de nuestra bandera, independencia, el verde, religión, el blanco, y unión, el rojo, eran la clave de todo un proyecto de nación, que como lo hemos perdido, y no estoy diciendo que nos volvamos todos católicos, no, sino que como se perdió, ahí México se diluyó también. Otro momento histórico importante fue precisamente cuando en las elecciones que llevaron al poder a Francisco Madero, todo el pueblo logró ese cambio. El problema fue que Madero y todos los que estaban ahí en aquel entonces no supieron hacer las cosas una vez que ya tenían el poder. Y tercero, pues precisamente lo que se llamó como el milagro mexicano, es decir, aquella etapa en la historia en la cual nuestro país, nuestra moneda incluso, llegó a tener paridad con el dólar. Es decir, que cuando algo nos une, de verdad podemos hacerlo, pero partidistamente jamás lo vamos a poder hacer. Por eso tenemos que entender que la unidad es superior al conflicto y que de otra manera no se va a poder, de verdad, no se va a poder. Por eso incluso decir, vota todo este color, vota todo este partido, no sirve. Porque dándole todo el poder a un solo partido, darán soluciones partidistas, pero no completas. Necesitamos la diversidad para poder desde la diversidad construir un consenso. Esa es la clave y esa es la única forma de poder hacer unidad. Tercero, la realidad es más importante que la idea. El gran problema de los partidos es que parten de una ideología y desde las ideologías no se puede construir una realidad plena y no se puede realizar un proyecto verdadero. ¿Por qué? Porque no son más que ideas. Por eso es que, por ejemplo, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni todas aquellas ideologías que en el pasado y en el presente han existido y existen, funcionan. ¿Por qué? Porque son ideologías y las ideologías simple y sencillamente, aparentemente te hacen pensar, pero en realidad solo te hacen repetir el esquema que ya está de antemano dicho. Y eso es lo que tenemos que comprender. La realidad es una situación tan compleja, pero al mismo tiempo puede entenderse de una manera tan sencilla que solo así podemos llegar a buscar una solución general y al mismo tiempo concreta. Pero, te lo repito, que desde el partidismo no se va a poder hacer. Y el cuarto, el todo es superior a la parte. Esto, hermanos y hermanas, implica que querer, por así decirlo, pensar que solo los que voten por una coalición son México, estamos equivocados. Que solo los que votan por este partido son la esperanza de la nación, estamos equivocados. Pensar que tildar a los demás de tontos, de idiotas, de vendepatrias, de zombies y de los demás, es estar equivocado. Nos hace falta una verdadera unidad. Uno de nuestros héroes mexicanos, Miguel Negrete, que era del Partido Conservador en tiempos de la intervención francesa, y quienes vayan a Tepeaca lo pueden ver ahí, en la estatua que está en el centro, llegó a decir esta frase: antes patria que partido. Y esa es la clave.
si anteponemos el partido a la patria, somos vendepatrias, porque se le estamos vendiendo al partido por el cual, sin pensar, estamos votando solo porque sí. No, yo tendría que checar este sí para este puesto, este otro para la presidencia municipal, este otro para mi diputación, este otro para la senaduría de mi estado. Pero decir todo igual es absurdo. Por lo tanto, hermanas y hermanos, estamos llamados a hacer un análisis serio y profundo. Ojalá y que más que llevarte por la simpatía, pongas a trabajar tu mente y puedas hacer un análisis verdadero. Te lo repito, son 4 estas claves, estos criterios de análisis que el Papa nos invita a hacer para que podamos hacer tomar siempre buenas decisiones como sociedad. El tiempo superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Que Dios les bendiga y que todos tengan una buena tarde y ojalá en lugar de estar viendo Netflix o alguna otra cosa, todos podamos sentarnos a ver, a escuchar y analizar el debate de esta tarde, de esta noche. Hasta luego.